Hola, Pastor Roger, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Bien, ¿cómo anda Perú? Oh, ¿para qué le cuento? Complicado. Sí, así dijeron en la noticia que está bien complicado. Ahora es, que trasciende fronteras, ¿ya? Cuando todavía se hacía ¿por qué? ¿Por qué es importante que Pablo como que viene, perdón, a hablar de que ahora que son creyentes son parte de un solo cuerpo, son parte de una sola familia y que la cabeza de esa familia es Cristo, que es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué? Porque en la época de los Efesios había una disputa entre judíos y gentiles, ¿cierto? Había un cierto grado de discriminación entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos decían, nosotros tenemos más derecho porque seguimos las tradiciones, porque seguimos la ley, pero los gentiles por otro lado decían, pero nosotros también tenemos derecho, porque hemos aceptado a Jesús, tenemos más poder, somos más influyentes. Entonces había como una pugna entre ambos pueblos. Por eso es que la epístola de Efesios viene como a abolir, viene como a destruir esta diferencia entre judíos y gentiles para revelar el misterio que vimos hace un par de semanas atrás, el misterio de la iglesia como una familia que logra congregarlos a todos en un mismo grupo, ¿cierto? Los lectores de Efesios eran lectores que no eran judíos propiamente tal. Recordemos que de Efesios ellos tenían ciudadanía romana. Ellos tenían, entonces no eran, en un buen chilenismo, no eran ni chicha ni limona, ¿cierto? Eran romanos, pero tenían ascendencia judía. Otros eran gentiles, entonces no había una clara identidad. Entonces Pablo lo que está buscando con esta nueva identidad comunitaria es decirle, no importa cuál sea su origen en la tierra, ahora ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Y vamos en Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios capítulo 1, versículo 12, lo vamos a comparar, perdón, lo vamos a comparar con Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a comparar Efesios 2, 12 con Efesios 2, 19. Ya Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está, Pablo está recordando cómo eran ellos antes de que aceptaran a Jesús. Pero en el 2:19 nos muestra esta nueva cualidad o esta nueva identidad. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ya, o sea, ya no somos extranjeros, ya no estamos alejados, ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos da eso? Eso nos da una nueva identidad, ¿ya? En aquel tiempo estabais sin esperanza, pero ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces logramos ver que este cambio de identidad nos acerca a lo que son las obras de Dios y lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Obviamente que cuando somos renovados, somos un nuevo hombre en Cristo. ¿Cuál es el contraste que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2, versículo 13? Efesios capítulo 2, versículo 13, pongan un círculo en la palabra pero, ¿ya? Pablo está haciendo un contraste. Del 11 y 12 nos muestra, ustedes eran así, es una temática o un formato que Pablo utiliza mucho de comparar el pasado con el presente. Ustedes estaban lejanos de Israel, ustedes eran advenedizos, no estaban alejados de las promesas, pero ese pero significa que hay una condición, algo se provoca. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido cercanos por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Este es el segundo contraste que Pablo nos va a mostrar en esta parte del capítulo 2 del libro de Efesios. Nos encontramos ante el segundo contraste introducido por la frase, pero ahora.
para distinguir entre lo que éramos en el pasado y el estado actual de los creyentes. Lo como éramos en el pasado y el estado actual de los creyentes. La frase pero ahora es similar, pero Dios del capítulo del Efesios 2:4, ¿se recuerdan? Cuando la semana pasada vimos que estábamos muertos en delito y en pecado, que vivíamos en otro tiempo, y dice el Efesios 2:4, Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor que nos amó. El mismo formato. A Pablo nos está diciendo en el 11 y 12, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza sin Dios y en el mundo. Eso es como éramos antes. Entonces, Pablo dice, ustedes eran así, pero ojo, ya no son así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ya? Gracias a la sangre de Jesús, gracias a la obra de Jesús, es que los que estábamos lejos, ahora somos cercanos. Ya esto significa que fuimos hechos partícipes del pueblo de Dios. Isaías, capítulo 57, versículo 19. Isaías, capítulo 57, versículo 19 dice, produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Vemos que Isaías ya está hablando de que por medio de Cristo, lo vamos a ver también en la clase de hoy, por medio de Cristo podemos acercarnos por medio de su sangre. La salvación no busca culpables a la luz de la ley. El libro de Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? Romanos 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. La ley no busca culpables, o sea, la salvación no busca culpables a la luz de la ley, sino que la salvación llama al pueblo de Dios sino que la salvación llama pueblo de Dios a los que no tenían derecho a ser llamados pueblo de Dios. ¿Me explico? La salvación no busca a descubrir, ustedes son pecadores y porque la ley dice que son pecadores. Ese no es el propósito de la salvación. ¿Cuál es el propósito de la salvación? El propósito de la salvación, y esto a mí me bendice mucho, el propósito de la salvación es llamar como pueblo de Dios a los que no tienen el derecho de llamarse pueblo de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice, por cuanto todos sois pecadores, estabais destituidos del pueblo de Dios. En otra parte, el libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros no teníamos derecho a ser llamados hijos de Dios, sino que teníamos el castigo de la muerte por la fuerza del pecado en nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es la salvación y esa salvación nos da el derecho de ser llamados pueblo del Señor. ¿Ya? Vamos a comparar Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a comparar Efesios capítulo 1, versículo 7 y Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 7 y Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Ya? Efesios 1, 7 y Efesios, o sea, no los vamos a comparar, son versos conectores que se conectan. Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vemos este factor de que la salvación no es buscar pecadores, sino que la salvación es sacar del pecado y volverlos hijos de Dios, ¿ya? ¿Qué significa hechos cercanos por la sangre de Cristo? Esto es muy importante que podamos entender. ¿Qué significa que tenemos redención por su sangre y por su sangre hemos sido hechos cercanos?
En gran parte de las epístolas paulinas, por la sangre de Cristo significa que la salvación no es el resultado de la meditación o la persuasión con argumentos humanos. La salvación no viene por tener un entendimiento racional, sino que es la proclamación de la redención en la cruz. Es, en otras palabras, yo no soy salvo por entenderlo con mi conocimiento, sino que yo soy salvo porque lo creo con fe, lo creo con toda convicción, ¿cierto? Porque por la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tus labios, dice, seremos salvos. ¿Ya? Por lo tanto, Pablo no advierte Pablo lo que está haciendo. Pablo nos está advirtiendo a lo mejor dicho, a los efesios que ellos no eran salvos por las filosofías o por las sutilezas o por el conocimiento, sino que la única forma de alcanzar salvación es por medio de la fe. ¿Y qué tipo de fe? Creer que Jesús había muerto y había dado su vida por nosotros en la cruz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos en el contexto en el cual estaban los efesios. Fue esto escrito aproximadamente en el año 60, 65, cuando ya había comenzado la persecución de la iglesia. Efesios sufre una gran persecución al mismo tiempo que sufre un gran avivamiento. Entonces, en Efesios también había mucha confusión en enfocarse en la magnitud de lo que hacíamos. Y también recordemos algo súper importante. En la iglesia primitiva existía como este afán de ser mártires. Claro, como ellos morían por la causa de Cristo, muchos cristianos de la iglesia primitiva se entregaban para morir. Pero no era una muerte genuina por la causa de Cristo, sino que era una muerte como, mira, Gustavo se fue al foso de los leones y murió por la causa de Cristo. Pero en realidad Gustavo no fue al foso de los leones porque lo capturaran predicando el evangelio, sino que muchos cristianos se entregaban para buscar popularidad entre sus amigos o entre sus círculos más cercanos. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes no tienen que ver la salvación como una forma de popularidad o como una filosofía, sino que la salvación se vive por medio de la fe, por medio de creer de que Cristo nos ha transformado y ha dado su vida por nosotros. ¿Ya? Colosenses 2 del 6 al 8. ¿Ya? Colosenses 2 del 6 al 8. Dice, por tanto, que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él y arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está peleando, Pablo está botando todo pensamiento filosófico, sino que tengamos que arraigarnos y sobreedificarnos y confirmarnos por medio de la fe. Vamos a encontrarnos en el capítulo 2 del versículo 3 en adelante, tres obras por la cual Cristo tres obras que la salvación de Cristo ejerce en nosotros. Tres obras que la salvación de Cristo ejerce en nosotros. ¿Ya? Vamos a encontrar tres obras que la salvación de Cristo ejerce en nosotros. ¿Ya? Y aquí está la otra tarea. Perdón, tres obras que la salvación de Cristo ejerce en nosotros. ¿Ya? Tres obras que la salvación de Cristo ejerce en nosotros. Entonces, dice que de ambos pueblos hizo, ahí está la respuesta número 1, derribando, la respuesta número 2, de separación y aboliendo su carne, las enemistades, y en tercer lugar, anulando, lo que nos era contrarias, ¿ya?
¿quiénes son los beneficiarios de estas bendiciones, de estas obras que Cristo hace? Es muy importante quiénes son los beneficiarios. ¿Por qué? Porque aunque la salvación es para toda la humanidad, porque la salvación es universal, trasciende tiempos, trasciende razas, trasciende generaciones, aunque la salvación sea universal, quienes se adueñan de los beneficios de la salvación son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. En otras palabras, son el nuevo hombre, que en griego es kainon. Lo voy a escribir aquí en cómo se lee, porque esto me dice pastor. Kainon, ¿ya? Es el nuevo hombre, ¿ya? Es el, ¿por qué importante? Porque es importante poder conocer un poco de griego? Porque el griego es un idioma muy descriptivo. Entonces, para decir nuevo hombre hay varias palabras, pero puntualmente esta palabra kainon se refiere a algo que no existía y es completamente nuevo, es decir, que es generado completamente. No es algo restaurado, no es algo que se creó desde algo que existía, sino que es algo completamente nuevo. Y crear, que es kion, ¿ya? Es un verbo, el verbo crear, que lo vamos a encontrar, es un verbo que habla de creación que se utiliza exclusivamente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Se utiliza exclusivamente en el Nuevo Testamento. Esta palabra crear, que es crión, lo vamos a encontrar exclusivamente en el Nuevo Testamento, que habla de, también, en similitud del Cainón, el nuevo hombre, este crear habla de crear de la nada. Es una obra creativa, ya no creativa de original, sino que es una obra que crea de absolutamente nada crea de absolutamente nada algo completamente nuevo. Por lo tanto, un nuevo hombre se refiere a un ser humano creado mediante la muerte de Cristo, ¿ya? Y un cuerpo creado mediante la muerte de Cristo. Y esto es súper importante porque tenemos este nuevo hombre, como lo vimos la semana pasada, desde el punto de vista individual, de la identidad del creyente individual, pero hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de la identidad del creyente comunitario. Este nuevo hombre o este nuevo cuerpo que nos encontramos, como todos sabemos, es la iglesia. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, como lo hemos estado viendo en algunas clases, ¿ya? En 2 Corintios 5:17, este es el versículo que más le gusta a las viejitas de la tercera edad, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de este tipo de creación de completa renovación. Dice, aquí todas las cosas viejas pasaron, o sea que Dios desechó todas las cosas antiguas, Dios desechó el primer hombre, ¿para qué? Para que hoy puedan todas las cosas ser hechas nuevas. Nos habla de este cainón, de este crión. Los judíos, como decíamos, se sentían superiores a los demás por su fe, por sus tradiciones, porque se apegaban a la ley. Y por otro lado, los gentiles se creían superiores porque ellos tenían más capacidades, habían desarrollado una mayor capacidad económica y tenían más poder social. Pero todo eso, la ley, las tradiciones, el poder social, el poder económico, quedaban en el pasado. Dios las desechaba, a Dios no le interesaban, a Dios no le importaban porque Dios creaba un nuevo cuerpo, Dios creaba un nuevo hombre y ese nuevo hombre es lo que conforma la iglesia. Y esto es muy importante porque en la iglesia todos tenemos el mismo nivel, todos tenemos la misma jerarquía. Usted me dice, pero Pastor Gustavo, algunos que son pastores, otros son laicos, esos son ministerios, ¿ya? Son funciones para que la iglesia pueda operar. Pero desde el punto de vista de la salvación,
yo como pastor, usted como líder, usted como maestro, usted como laico, usted como líder de célula, usted como predicador, usted como de la alabanza, todos tenemos el mismo valor desde el punto de vista de la salvación. Nadie tiene un nivel más alto ni un nivel más bajo. Todos valemos exactamente lo mismo, ¿ya? La única institución que logra cumplir con una verdadera mirada integradora. Hoy está muy de moda la palabra integración, ¿cierto? Tenemos que tolerarnos los unos a los otros, tenemos que integrar a los que no se sienten parte de la sociedad, pero la iglesia lo está viendo hoy en un clima de por integrar a ciertos grupos, la iglesia está siendo discriminada y la iglesia está siendo puesta casi en el borde de la legalidad. Pero la única institución que cumple con una verdadera mirada integradora es la iglesia, cuando lo vemos desde el punto de vista de la salvación. Dios en ningún momento pone condiciones para salvar a alguien, sino que la iglesia es la única que tiene esta mirada integradora, ¿ya? Entonces, dijimos que somos un nuevo hombre y desde ese nombre también somos parte de la iglesia. Vamos a ver cuáles son las características que la iglesia que debemos encontrar en la iglesia, ¿ya? ¿Cuáles son las características que debemos encontrar en la iglesia? Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a poder orientar de mejor manera nuestra iglesia como trabajo o poder encaminar con una visión mucho más bíblica cómo poder llevar adelante nuestras iglesias para poder cumplir el propósito con el cual Dios la colocó en esta tierra, ¿ya? En primer lugar, la iglesia es llamada a traer paz. La iglesia es llamada a traer paz, ¿ya? La iglesia está llamada a traer paz. Y a veces lo que menos vamos a encontrar en la iglesia es paz, ¿cierto? Había un matrimonio que peleaban todo el día. Y todo el día se agarraban, hasta para ir a la iglesia se ponían a pelear. Pero ¿saben cuál era el momento de mayor paz? Cuando llegaban al templo. Entonces la mujer le pellizcaba el brazo al esposo y dice, sonríe para que nadie sepa que nosotros estamos a punto de separarnos. Y en el templo encontraban paz y gozo, pero el pastor pedía la bendición, se subían al auto y como que se sacaban el traje de cristianos y se ponían a pelear. Y viste esto y se acababa la paz. Pero, aunque era una paz falsa, ellos lograban encontrar la paz en la iglesia. Pero en realidad tenemos que entender algo. ¿Por qué la iglesia tiene que traer paz? Porque son las funciones que Dios nos da a la iglesia. Nos movemos hoy en una sociedad de términos binarios. ¿A qué me explico por esto? Hay comparaciones. Uno es alto, ¿cuál es el opuesto? El chico. Uno es gordito, el otro es flaco. Uno es blanco, el otro es moreno. Uno es pobre, el otro es rico. Uno tiene coronavirus, el otro no tiene coronavirus. Entonces, como que nos movemos en parámetros completos que la gente nos va encasillando o nos va poniendo estereotipos, ¿cierto? Yo cuando estoy en Cuba y, por ejemplo, me toca hacer el AFA, claro, en el AFA soy el que toca la alabanza, el que se ríe todo el rato, y cuando vienen los nuevos alumnos me toca entrevistarlo, y yo, como parezco joven, pero yo ya no lo soy, ya estoy jugando el segundo tiempo, entonces me ven los que no me conocen y como que dicen, ¿y ese joven quién es que está tomando fotos? Y claro, y nunca se imagina que después resulta que yo soy soy el rector del seminario y me dice, nunca me imaginé que usted fuese tan malo si tiene pura cara de bueno. Claro, porque en la sociedad, se ríen nomás, en la sociedad nos ponemos estereotipos, nos ponemos parámetros y a lo mejor uno puede distar mucho de un parámetro de un pastor o de un misionero. Yo no voy a ser más santo porque hable más ronco y sea más serio, sino que tenemos que entender algo. El mundo pone parámetros ¿para qué?
porque eso nos va llevando en un ambiente de competitividad. ¿Sabe cuál es la pregunta que más se hacen los pastores cuando se ven? Cuando dicen, uy, sí, ¿cómo está tu iglesia? Sí, no, y la primera pregunta, ¿y cuántos miembros tienes? Entonces, no, tengo 100, no, tengo 500, Entonces, como que empezamos a pensar o a medir el éxito, por decirlo en alguna palabra, de cuantificable, con parámetros humanos. Comenzamos a medir cuán exitosos somos dependiendo de la cantidad de números o de la cantidad de gentes que nosotros vayamos haciendo. A mí me tocó hacer ahora, bueno, ahora no, el año pasado, como una especie de estudio de cómo el seminario impactado en la iglesia cubana. Fue de mucha bendición, pero en un momento también me dio como mucha tristeza tener que cuantificar en números lo que no podemos cuantificar, porque dice que un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. ¿Pero por qué? Porque el hombre busca buscar parámetros que nos permitan hacer evaluaciones y eso va creando una competitividad. O por ejemplo, si no, Cuba es el mejor seminario, es el mejor lugar misionero, lo decían a cada rato, y en un momento me empecé a dar cuenta que los alumnos empezaron a sentirse orgullosos de lo que éramos. Y yo les dije, desde hoy no voy a permitir que más digan que Cuba es el mejor seminario del mundo, porque no somos los mejores, sino que tenemos que ser los que damos lo mejor. Cuando entendemos que hay una gran diferencia entre ser los mejores, hacer lo que estamos dando lo mejor, cuando somos los mejores llegamos a un tope, cuando somos los mejores llegamos a un techo, pero cuando estamos dando lo mejor, significa que aún yo no he dado mi último esfuerzo. Y es un poco lo que el mundo nos lleva a esta competitividad, a esta comparación de ejemplos. Pero en Cristo en esta nueva creación, en la iglesia, se han abolido todas las enemistades del pasado. Recuerdan, los judíos contra los gentiles, ¿por qué? Porque en Cristo Cristo ha venido a traernos paz. Cristo ha venido a poner paz en medio de la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 15 y Efesios capítulo 2, versículo 17, los puse en una misma diapositiva porque son muy similares los versos. Dice en Efesios 2:15, dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresaron ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De cuáles son esos dos? Judíos y gentiles. Dice, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, logrando pacificar. Y dice en 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, Cristo trae un mensaje de paz al cual la iglesia también debe cumplir este llamado a ser llamado pacificador. En Mateo 5, ¿cierto? Mateo 5 de las bienaventuranzas dice, lo voy a leer, Mateo 5. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, ¿ya? Para los que lo quieran anotar, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué nos está hablando Pablo? Pablo nos decía que antes teníamos un espíritu de esclavitud, pero ahora tenemos un espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, Abba, Padre, ¿ya? Entonces, hoy tenemos un llamado de ser llamados pacificadores, ¿ya? De ser pacificados. También, déjenme avanzar. En Isaías 9:6, una de las primeras profecías mesiánicas del libro de Isaías, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero de fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que Cristo no solo ha concedido la paz entre los hombres, sino que nos ha dado este ministerio también a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera característica que debe tener una iglesia? Una iglesia debe ser una iglesia llamada a traer
paz, ¿ya? No a provocar división, oye, no a provocar contienda, sino que ser una iglesia llamada a traer paz. Hoy yo estaba viendo un video que me llamó mucho la atención de un apóstol en Miami que hablaba, que decía que los pastores no podían ser pobres, o un pastor pobre no podía bendecir a los demás. Y en realidad hoy nos encontramos con una filosofía, con una teología, mejor dicho, bastante controversial, que está tipificando a las iglesias por lo que tienen, ¿ya? Está tipificando a las iglesias por lo que alcanzan. Mientras más recursos una iglesia tenga, mayor es la fuerza espiritual que esa iglesia posee. Pero recordemos algo, la iglesia no es medible por lo que tiene, sino que la iglesia es medible por el mover del Espíritu Santo por medio de ellos. Y eso no se puede medir. Entonces, la iglesia en estos tiempos está levantando un discurso bastante controversial, bastante polémico, que en vez de unir al cuerpo de Cristo, lo que está haciendo es que lo está dividiendo. Entonces nosotros como iglesia no estamos llamados a dividir, sino que estamos llamados a traer paz. Y ahora es súper importante, ¿qué es lo que es la paz? La paz, cuando a dos pintores le dijeron, quiero que me hagan un dibujo de la paz. Y un pintor pintó los Alpes suizos, un lago, un paisaje lindo, y en un árbol había un pajarito, pero era un paisaje tan pacífico, y dijo, esta es mi representación de la paz. Y el otro pintor pintó el mismo paisaje, los mismos Alpes suizos, el mismo lago, pero en medio de una tormenta, corriendo el viento, cayendo truenos, relámpagos, el lago embravecido, y en una rama un pajarito cantando. La paz se ve manifestada en los momentos de más adversidad. Porque cuando está todo tranquilo, cuando está todo calmo, cuando está todo sereno, obviamente decimos, sí, tenemos paz, pero también tenemos que entender que en medio de la aflicción, como dice una alabanza, en medio de la tormenta, debemos experimentar la paz. Y esto es súper importante porque mismo Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios es inexplicable y es inentendible. Entonces, ¿cuál es el primer ministro? ¿Cuál es la primera característica que este nuevo cuerpo, la iglesia de Cristo, debe tener? Debe ser una iglesia pacificadora. La segunda característica que vamos a ver en el versículo 16, tiene que tener un ministerio reconciliador, ¿ya? La segunda característica es que debe tener un ministerio reconciliador, ¿ya? ¿Qué dice? Dice 2:16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Trajimos paz, pero no basta solo tener paz. Este matrimonio que en la iglesia tenía paz, en algún momento en la casa tenían que encontrar una reconciliación. Y en la reconciliación es súper importante, para que haya reconciliación también tiene que haber un reconocimiento de errores, ¿ya? Tiene que haber un reconocimiento de errores. Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 nos dice así, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya por medio de la cruz hemos sido adoptados y nos podemos acercar a Dios Padre. Cristo, al derramar su sangre por nuestros pecados, nos reconcilia y hoy tenemos entrada al Padre, ¿cierto? Romanos 5:1, un versículo emblemático: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos en 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia, matando en ella. O sea, en la iglesia deben morir todas las enemistades, ¿ya? Y en Efesios 2:18 dice,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué significa un mismo espíritu? Que hay una unión, que hay una reconciliación. Dijimos en primer lugar, ¿cuál es la característica de la iglesia? La característica de la iglesia está llamada a traer paz. La segunda característica de la iglesia es llamada a la reconciliación. Y la tercera característica de la iglesia es llamada a que todos tienen entrada al Padre, ¿ya? Todos tienen entrada al Padre, como lo vemos aquí en el versículo 18, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Cristo en su muerte abolió con su carne las enemistades entre judíos y gentiles, entre creyentes, ¿cierto? Y los hizo un solo pueblo, un solo cuerpo que es la iglesia. Y hemos sido reconciliados, como les hemos visto ahora. Y entrada viene del griego prosagoge, ¿ya? Entrada viene del griego prosagoge. ¿Y qué tipo de entrada es esta que está hablando Pablo en el capítulo 2, versículo 18 del libro de Efesios? En la palabra prosagoge explica cuando un súbdito entra delante de la presencia del rey. Ese tipo de entrada, cuando un súbdito iba ante la presencia del rey, es la palabra prosagoge, que dice en el versículo 2, 18, dice, si quieren subrayen esa palabra entrada, dice, porque por medio de los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada. En otras, si lo tuviésemos que traducir literalmente del griego, porque por medio de los unos y los otros tenemos que entrar ante la presencia del rey, por un mismo espíritu ante el Padre. Más que una palabra religiosa, esta palabra prosagoge era una palabra que tenía una connotación política, ¿ya? Más que una palabra religiosa, era una palabra que tenía una connotación política. Pensé que lo había anotado. Hebreos capítulo 4, 16. Creo que 16 o 12. Hebreos 4, déjenme comprobarlo. Hebreos 4, sí, Hebreos 4, ese famoso verso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese acerquémonos también en la palabra prosagoge, o sea, entrar ante la presencia del rey confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los que hemos recibido el espíritu de adopción, los que hemos recibido el Espíritu Santo, somos coherederos eternos y hemos sido nueva criatura. Ya no podemos decir que no conocemos a Dios. En Jeremías 31, anótelo por ahí, no lo vamos a leer todo, pero Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías 31, del versículo 31 al 34, habla de un pacto, ¿cierto? Que va a tener un nuevo pacto con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con Abraham, que lo sacó de Egipto, sino que dice que le dará en Jeremías 31, 30 y... No lo anoté. Me parece que sí. No lo anoté. Anótenlo ustedes. Jeremías 31, 33. Ese vamos a leer. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por pueblo, y ellos me serán yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es Isaías 30, del 31 al 34, pero el texto que vamos a tomar base es el 31, 33. Ya este es el nuevo pacto, que ahora el Señor ya no les va a dar la ley en tablas, sino que va a poner la ley en su mente, las escribirá en su corazón, y Él será su Dios y ellos serán su pueblo, ¿ya? Y el Señor y más allá de ser su pueblo, Dios también nos ha dado una característica especial. Dice en primera de Pedro,
capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que llama de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con Cristo hemos tenido entrada ante el trono de la gracia como si entonces. La tercera característica de la iglesia es que la iglesia abre esta puerta de entrada para que todos puedan entrar a la presencia del Señor. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque el Evangelio no hace distinción de personas, pero nosotros como hombres sí lo hacemos. ¿Y a qué se debe que hagamos esta distinción de personas? Es porque vemos con ojos terrenales y así, cuando hacemos distinción de personas es porque no hemos logrado la paz ni ser reconciliadores, ¿ya? ¿Por qué hacemos distinción de personas? Porque el hombre piensa bajo su parámetro personal y su parámetro egoísta. Pensamos, el hombre normal piensa, ¿qué beneficio puedo conseguir yo de los que me rodean? ¿Qué beneficio puedo conseguir yo de los hermanos de la iglesia? Pero tenemos que pensar, ¿cómo yo puedo ayudar a otros a que puedan ser parte del cuerpo de Cristo? Este es el pensamiento de que la iglesia puede ser una puerta de entrada ante él para los nuevos creyentes. Y esto nos da el último punto que vamos a ver el día de hoy. La iglesia, sí, el último punto es que la iglesia está en constante crecimiento, ¿ya? La iglesia no puede quedar estancada. La iglesia está en constante crecimiento. En Efesios capítulo 2, versículo 20, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, pero siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, ¿ya? Pablo compara a la iglesia como una edificación en crecimiento, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento del reino de Dios? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Encontramos que la piedra angular es Jesucristo, ¿ya? Así que si quieren ahí en Efesios 2:20, subrayen en 2:20, edificados sobre el fundamento, la principal piedra del ángulo es Jesucristo, ¿ya? Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, Cristo es la piedra angular, pero ¿de qué enseñaban los apóstoles y los profetas? En Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículos 44 dice, y le dijo estas palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Cristo está dando testimonio de lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas y lo que hablaron los salmos, que eran las principales fuentes de estudio en las sinagogas en la época de Jesús. Todas se referían a Cristo. Y en otras palabras, Cristo está diciendo, lo que hablaron los que vinieron antes de ustedes están dando testimonio de mí. Y como dijimos, esa piedra angular es Cristo mismo. En Primera de Corintios, capítulo 3, Pablo hace una alusión a la iglesia y nosotros como parte de la iglesia como el templo de Dios, ¿ya? Primera de Corintios 3:9, no lo anoté, perdón, se me fue. Primera de Corintios 3:9 dice así.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿cierto? Y Efesios 2:21, Efesios 2:21, bueno, Efesios 2:21 me dice, Efesios 2:21, en quien, hablando de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en eso. Es decir, que la iglesia es un edificio que se va construyendo constantemente. Y como bien decíamos en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y el mismo 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el templo sois vosotros. Santo es. Nos está hablando que nosotros somos este templo que Dios ha levantado. Pablo, en una parte dice, se refiere a Apolo, se refiere a Cefa, se refiere a los profetas, se refiere incluso a él mismo como el perito arquitecto, como el que está construyendo una casa. Pero ojo, en el 2:20 sé que hay algo, podemos construir, pero lo más importante es que el fundamento, la piedra angular, toda enseñanza que la iglesia, que debe construir a la iglesia, debe estar fundamentada en Cristo. Y Pablo nos introduce este concepto de piedra angular. Y aquí hay una discusión bastante fuerte entre los teólogos. Algunos teólogos dicen que la piedra angular es la primera piedra que se pone y otros teólogos dicen que la piedra angular es la última piedra que va. Pero la verdad es que no nos vamos a enfrascar en discusiones que sin ellos se ponen de acuerdo, que no somos nosotros para pelear por cosas que no son. Hemos sido llamados a traer paz y a ser reconciliadores. Pero es importante que al poner la primera piedra, la piedra angular, es una piedra que, dependiendo del tamaño de la piedra que se pone en una construcción, va a ser la dimensión o la magnitud del edificio. Todo edificio bien construido cuenta con un cimiento sólido y esta piedra angular determina las dimensiones y las características particulares que tendrá el edificio en sí y se usa como referencia para construir las paredes, para levantar el edificio. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como la plenitud de Cristo, ¿cierto? En Efesios 1:23 nos dice que vamos a leer Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces Pablo nos está hablando que este edificio lo podemos ver como la iglesia. El edificio que será levantado con la enseñanza de los apóstoles, de los profetas y los salmos maestros sirve como la base, pero esa base está fundamentada en Cristo. Y la iglesia va en constante crecimiento, la iglesia va en constante edificación. Entonces Cristo es esta primera piedra angular, pero ¿cuándo va a terminar el crecimiento de la iglesia? ¿Cuándo la iglesia va a detener su trabajo? ¿Cuándo la iglesia va a dejar de crecer? La iglesia va a detenerse cuando sea la segunda venida de Cristo. Y acá llegamos a esta piedra que se pone al final. Cristo es el principio de la iglesia y también Cristo es el último momento. Cuando la iglesia deje de edificarse, va a ser cuando sea la venida de Cristo. La cabeza de la iglesia, con su retorno, con la retorno del Señor, va a poner el sello al edificio terminado, al edificio construido. ¿Ya? La iglesia debe apuntar a la unidad y estar en constante crecimiento. La casa de Dios no es el edificio visible, sino que el pueblo de Dios que está en crecimiento. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Perdónenme que no haya podido poner toda la cita. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ya? La salvación nos ofrece mucho más que la vida eterna. Lo hemos visto en Efesios capítulo 2. No es solo ser salvos, sino que al ser salvos también pasamos a ser parte de una comunidad. Con Cristo como la piedra angular, unido a nuestros hermanos, obtenemos Cristo como la piedra angular y unidos a nuestros hermanos podemos crecer justamente y sanamente hasta alcanzar la plenitud de Cristo. La salvación personal es solo una parte. También tenemos esta especie de salvación comunitaria que nos hace ser el edificio de Cristo. No podemos construir solos este templo, ni podemos acabar una construcción inmediatamente. Es una obra conjunta que toma tiempo hasta la segunda venida del Señor. Va a ser allí donde el edificio será construido y vamos a poder gozar eternamente. Así que Pablo nos habla de esta identidad comunitaria. Somos el templo de Cristo y debemos cuidar el templo de Cristo y edificarlo sanamente. ¿Cómo lo podemos edificar? Teniendo estas características de la iglesia. Una iglesia que traiga paz, una iglesia que nos ayude a ser reconciliadores y por último, una iglesia que sea entrada para que todos puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Les bendigo en esta noche para que podamos ser parte de esta iglesia y que podamos ser bendecidos en el Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.